Vamos a comenzar ahora. Ok. Entonces, lo que vamos a revisar hoy son dos módulos. Bienvenidos todos. Muchas gracias por su puntualidad. Y estos dos módulos son... ¿aló? Sí. Y estos dos módulos son los indicadores financieros y los patrones de cómo hacer una emisión de acciones, hacer los cálculos relevantes a ese tipo de cosas. Entonces, eh, vamos a comenzar hoy con el módulo 3 y luego vamos a hacer un pequeño break de unos 5 minutos máximo y comenzamos con el módulo 4 que es donde hacemos cálculos de emisión de acciones. Al final de este módulo vamos a revisar un Excel y en el otro módulo lo mismo, vamos a pasar un par de slides y vamos a revisar el Excel. Eh, entonces, comenzamos. Eh, Iniciamos la presentación. Ok, entonces, como les comento, vamos a revisar distintos indicadores. Eh, el primero es el valor presente neto. Luego vamos a ver la clásica tasa interna de retorno o Internal Rate of Return, que está en inglés, por eso si es que quieren buscarlo, sino también se conoce como TIR. Lo mismo el valor presente neto está en inglés, Net Present Value. Luego vamos a ver un tercer indicador, que es retorno sobre la inversión, que en la práctica lo hemos estado revisando en el módulo 1 y 2. Y ahora vamos a concluir en conjunto de lo que hemos revisado hasta ahora, qué significa el valor económico agregado, que es el otro indicador clásico financiero, y que se ocupa tanto para medir desempeño como para saber si es que es un buen deal, tanto para el que está emitiendo acciones como para el que está comprando o está suscribiendo esa emisión de acciones. Y finalmente vamos a revisar qué significan los múltiplos de valoración. Los múltiplos de valoración son súper utilizados. O sea, algunas veces dicen, ok, 10 veces la utilidad, o 7 veces la utilidad, 7 por, eso es lo que estoy escribiendo, o 5 veces la utilidad. Bueno, ¿de qué depende este múltiplo? Eh, ¿Por qué algunas veces 10? ¿Por qué otras veces 5? ¿Y qué lógica hay detrás? Así que vamos a revisar todos estos indicadores y finalmente vamos a aplicar algunos conceptos revisados acá en un ejercicio, como les comento, en Excel. Así que comenzamos con el primero, que es valor presente neto. ¿Qué es el valor presente neto? Eh, ¿Qué significa al final del día? Entonces, como les digo acá, este indicador consta de tres elementos. La primera parte es el valor presente. ¿Qué significa el valor presente? Bueno, lo que hemos estado conceptualmente hablando, es decir, cuánto o cuál es el rango de valor, podemos hacer ese cálculo, sí, cuánto vale una empresa, eh, 1.000 millones. Perfecto, es el valor presente. ¿De qué depende este valor? Bueno, el valor depende del flujo, los flujos que genera en el tiempo, valorizados en el tiempo cero, en función de una cierta rentabilidad que exige el sector donde esté operando esa empresa en particular. En función de ese cálculo, llegamos a un rango de valor, por ejemplo, lo que nosotros estábamos haciendo era el flujo que generaba la empresa era 200 millones. Entonces, imaginemos que la rentabilidad que se exige a ese sector en particular es, por ejemplo, 20%. Entonces, ¿cuánto capital al 20% habría que tener invertido hoy para poder generar esos 200 millones? Bueno, la pregunta es, o la respuesta es 1.000 millones. 1.000 millones invertidos al 20% generan los 200. Entonces, una empresa genera 200, donde se exige un 20% de capital, en la práctica debería ser reemplazada con 1.000 millones en valor. Entonces, si nosotros vemos este indicador, es, ok, valor presente, podemos calcularlo, sí, 1.000 millones, una estimación. Pero ¿qué significa neto? ¿Por qué se habla de valor presente neto? Y el valor presente neto significa lo que vale menos lo que cuesta. Es decir, ¿a qué se refiere? El valor es
el valor hoy de ese activo, y neto, ¿neto de qué? Del precio de compra. Entonces este indicador es utilizado en evaluación de proyectos o en adquisiciones de empresas o un fondo de inversión calculando si tiene valor presente neto una suscripción de acciones. Entonces, ¿qué es lo que significa el valor presente neto? Es el valor, es decir, lo que tiene el activo menos lo que estaría costándole a quien entra en ese activo o esa empresa o ese proyecto. O sea, el clásico es utilizado como para evaluar un proyecto. Entonces, en la práctica lo que estamos comparando es si es que entre lo que vale y lo que cuesta hay algún saldo positivo o no. Y significa que estaría ganando, o perdón, creando valor desde el punto de vista financiero, dado que está adquiriendo un activo a un precio menor de lo que vale en teoría. Entonces, ¿de dónde proviene este indicador? Perdón, ¿qué implica este indicador? Es una diferencia. Entonces, es una diferencia entre lo que vale y lo que cuesta. Entonces, el valor proviene de la relación entre la utilidad y el costo de capital, lo que estamos hablando del valor. ¿Qué utilidad? Bueno, los flujos que proyecta la empresa, y el costo de capital es la rentabilidad mínima o el porcentaje sobre el dinero que se le exige o la tasa de interés que se le exige al dinero colocado en ese sector en particular, no como acreedor, sino que desde el punto de vista del riesgo del negocio, independiente de quién ponga la plata. Entonces, imagínese una empresa y sus utilidades, bueno, podemos reflejarlo en un valor. ¿Y neto de qué? Neto de lo que cuesta ese valor en particular. Entonces, hemos estado revisando que el valor proviene de la utilidad y ese costo capital. ¿Por qué se llama valor presente? Porque estamos calculando el valor hoy. Como les comenté, imagínense un flujo de 200 millones en el tiempo. La pregunta es cuánto capital necesitan tener invertido ustedes si es que la rentabilidad en ese sector es 20% anual. Bueno, habría que tener invertido 1.000 millones. 1.000 millones. Entonces el rango de valor de esos 200 dado el 20% es 1.000 millones. Entonces si a ustedes le ofrecieran, por ejemplo, comprar esa empresa en 500 millones, ¿estaría generando una utilidad a la transacción? Bueno, eso es lo que mide el valor presente neto. ¿Cuánto vale el rango de valor? 1.000 millones. O por el techo, en otras palabras. ¿Cuánto se lo están comprando o cuánto se lo ofrecen vender? 500 millones. ¿Cuánto es la diferencia? 500 millones. Ese es el valor presente neto, los 500 millones que queda de diferencia. Valor presente, los 1.000. ¿Cuánto cuesta? 500, la inversión inicial. Valor presente neto, la diferencia. Mayor a cero, sí. Estaría creando valor en ese sentido. Entonces, como les comento, ocupando estos datos, 20 millones la utilidad, y si el costo capital fuese 10%, ¿cuánto capital habría que tener invertido en este sector? Bueno, si se están ganando 20 millones y se renta 10%, se requiere tener 200 millones invertidos. 200 millones invertidos generan, o se espera que genere un flujo de 20 millones. Por lo tanto, la rentabilidad que se le exige al sector es 10%, y toda esa lógica la podemos aplicar al revés. Podemos partir al revés. Se generan 20 millones, se le exige una rentabilidad del 10% sobre el capital. Por lo tanto, ¿cuánto capital se utiliza? 200 millones. Eso es para determinar el valor. Y el valor presente neto eh, sería menos lo que cuesta. Si hemos estado hablando todo el rato del valor, cómo calcular un rango de valor, ¿lo podemos estimar? Sí. Bueno, ¿qué significa neto? Cuando alguien habla, ¿cuál es el valor presente neto? Bueno, lo que está diciendo es, estima cuánto vale y réstale cuánto cuesta. Cuánto cuesta sería hacer la inversión. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta, para que se haga una idea más bien física, cuánto cuesta hacer un galpón industrial? X cantidad de dinero hay que invertir. ¿Cuánto se espera arrendar al año ese galpón? X cantidad de dinero. ¿Cuál es la rentabilidad de ese sector? ¿Cuánto vale ese galpón? ¿Cuánto cuesta ese galpón? Entonces, ¿cuánto cuesta el galpón? Por ejemplo, 100 millones.
y ustedes determinan que el rango de valor de ese galpón es 150 millones. Eso es lo que valdría, activado, funcionando. ¿Cuántos? La diferencia entre lo que cuesta y lo que vale es 50 millones. Esas son los clásicos cálculos que se hacen en un directorio para tomar decisiones de inversión, entrar o no entrar. Entonces, ¿qué significa un valor presente neto? Es neto de la inversión, de lo que cuesta entrar en ese proyecto en particular. ¿Cuánto cuestan las acciones de una empresa cuando están haciendo la emisión? Por ejemplo, 100 pesos por acción. ¿Cuánto valen las acciones en realidad? Bueno, según los cálculos son 180 pesos por acción. Entonces, ¿valdría la pena comprar esa acción en esa suscripción? Sí. ¿Por qué la están vendiendo por abajo de lo que valen? Para que entre el inversionista y recoja un valor. Es decir, y el que está vendiendo las acciones en 100, o la empresa que está emitiendo las acciones en 100, ¿significa que las estén vendiendo baratas? No, porque no están los 100, primero que nada, y lo que está son las acciones, lo que necesita es los 100 para poder implementar el plan. Entonces, este intercambio entre lo que cuesta y lo que vale permite equilibrar un poco una transacción. Y uno le puede decir a un inversionista, mire, el rango de valor de mi empresa está acá, 200 millones, y yo le estoy ofreciendo el 10% de mi empresa en 10 millones. ¿Sería correcto eso? Bueno, significa que ustedes la están valorizando en 100 millones en esa transacción, aun cuando el techo es 200 millones. Entonces, ¿es un error? No, no es un error. Están compartiendo el valor. Y cuando uno comparte el valor, la transacción es más bien fluida, porque imagínense que ustedes trataran de emitir el 10% a 100, a 19. Están muy cercanos al rango de valor. Entonces, lo que están haciendo es prácticamente entregar un trozo en el techo, por lo tanto el valor presente neto de esa transacción es casi cercana a cero. Para que una transacción sea atractiva, el valor presente neto tiene que ser mayor a cero. Es decir, la diferencia entre lo que vale y lo que cuesta tiene que ser mayor a cero. Comprar acciones en la bolsa, en teoría y en la práctica, tiene un valor presente neto igual a cero. ¿Por qué? Porque si ustedes van a la bolsa y ven, por ejemplo, cuánto vale Maciza, 12,6 pesos la acción. ¿Cuánto cuesta Maciza? 12,6 pesos la acción. ¿Cuánto vale Maciza? Bueno, lo que cuesta es lo que vale, en ese caso, porque está transada. A lo más va a haber una diferencia de puntas, de un par de pesitos, un par de centavos, en el caso que la acción valga menos de 100 pesos. Si vale más de 1.000 pesos, puede estar abierta un par de pesos, o de un par de cientos de pesos si vale más de 10.000 pesos. Entonces, la diferencia entre lo que cuesta y lo que vale es súper, súper baja en el mercado de capitales porque están todo el rato tratando de buscar un arbitraje o las transacciones o los valores que se transan en el mercado. Entonces, ¿dónde existe el valor presente neto positivo? Bueno, justamente en las empresas no transadas. ¿Y cuáles son las empresas no transadas? Las pequeñas empresas que están en etapa de arranque, las medianas que están creciendo y bueno, las grandes que ya salen a bolsa. Y cuando ya están en bolsa, en teoría el valor presente neto de invertir en ella es cero y lo que uno está ganando es solamente la rentabilidad del sector, que puede ser alta por supuesto, pero uno ya no está ganando más que eso. Entonces, ¿qué significa valor presente neto? Significa que es el valor menos lo que cuesta. ¿Neto de qué? De lo que cuesta. Y muchas veces es más fácil identificar esto cuando uno tiene que hacer una inversión inicial, un proyecto. Pero es lo mismo, en la misma lógica atiende cuando uno está haciendo la emisión de acciones. ¿Cuánto cuestan las acciones? X. ¿Cuánto valen las acciones? El rango de valor está en Y. Entonces, ¿es una transacción interesante para el que va a comprar esa acción en una primera etapa? ¿Sí o no? Entonces, lo que cuesta muchas veces se llama inversión inicial. ¿Y quién hace inversiones iniciales? Bueno, los fondos de inversión hacen una inversión inicial en una empresa que está haciendo una emisión de acciones. O sea, ¿qué precios van a emitir las acciones la empresa? ¿Por qué? ¿Es atractivo para el fondo? Bueno, la pregunta es ¿cuánto cuestan las acciones? X. ¿Cuánto valen las acciones? Y. ¿La diferencia es mayor o no es mayor a cero? Si es mayor a cero, en teoría es atractivo. Por tanto, este indicador se puede utilizar en una transacción, sí, y es la diferencia entre lo que vale, que es el valor presente, versus lo que cuesta, que es la inversión inicial.
Lo más fácil de determinar, entre comillas, estos dos elementos es la inversión inicial. Uno siempre tiene claro más o menos cuánto cuesta. A lo más se va a alargar la inversión inicial. Pero el valor es súper frágil. Es extremadamente frágil. Sobre todo hoy en día que existe alta volatilidad. Entonces, es un buen indicador, sí, pero tiene que ser acompañado con otros también. Entonces, la diferencia entre lo que vale y lo que cuesta es lo que se denomina como mayor valor o ganancia sobre la inversión. Eso significa que el valor presente neto es positivo. Públicamente se han hecho transacciones donde cadenas, por ejemplo, de supermercados han comprado a otros supermercados. Entonces, la pregunta es, ¿las compras tenían valor presente neto positivo o negativo o igual a cero? Bueno, y eso lo podemos ver cuando los anuncian la compra, el movimiento del precio de la acción de la empresa que anuncia la compra puede subir o puede caer. ¿Por qué? Porque la compra puede estar siendo mayor a lo que cuesta, perdón, a lo que vale. Entonces, veamos un caso práctico. Como les comento, ¿en qué ocasiones se utiliza, perdón, antes de ver el caso práctico? Para evaluar un proyecto o una compra de acciones o la suscripción de acciones de el proyecto de comprar acciones de una empresa que está en etapa de arranque o crecimiento. Eso lo haría un fondo de inversión, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa esto, evaluar? Bueno, hay que separarlo en dos elementos. Valuar, que es cuánto vale. Por eso se habla de evaluar un proyecto. Evaluar. Y el E sería, entre comillas, el cuánto cuesta. Si cuando hablan alguien de evaluar un proyecto, lo que está diciendo, uno de los indicadores es el valor presente neto. ¿Por qué? Porque el valor presente es lo que vale y neto, neto de qué es lo que cuesta. Si eso es mayor a cero, este indicador dice debería hacerse la inversión. Si es menor a cero, este indicador debería ser no hagan la inversión. Si es igual a cero, en teoría está indiferente. Hay veces que el indicador muestra que el valor presente neto es menor a cero e igual se hace la inversión. ¿Por qué? Por tema estratégico. Es decir, hay que adquirir al competidor independiente que nos costara más de lo que vale. Pero hay que adquirirlo. ¿Por qué? Porque lo que compraron al final del día son las ventas del competidor más que la utilidad del competidor. Entonces, ¿cuánto cuesta versus cuánto vale? Este es el famoso indicador valor presente, que es lo que vale neto. ¿Neto de qué? De lo que cuesta. Y este es el indicador clásico. Entonces, veamos un par de números. El ejercicio anterior estamos viendo que tenía un rango de valor la empresa 200 porque generaba utilidades por 20 y la rentabilidad era el 10% sobre el capital. Por ende, inferíamos que el rango de valor era 200. Y imaginemos que la inversión para comprar esta empresa, el 100%, es 100. Eh, entonces hay un valor neto positivo, un valor presente neto positivo de 100. ¿Cómo se calcula? La inversión inicial es menos 100, el valor presente es 200, pero entonces el valor presente neto sería la diferencia, y en este caso es 100. ¿Es una buena transacción según este número? Sí. Veamos qué pasa cuando el valor presente es menor a lo que cuesta. ¿Cuánto cuesta la empresa? 100. ¿Cuál es el rango de valor que se calculó? 85. Chuta, tenemos 15 negativo. No deberíamos hacer la inversión. Pero hay veces que igual se hace. Por temas estratégicos. Por ejemplo, yo me acuerdo muchos años atrás, don Horst Polman, que el accionista mayoritario de Cencosud, se compró con un crédito que le brindó un banco de inversión en Europa, se compró una cadena de supermercados en Brasil. Y cuando el mercado, cuando anunciaron la compra, el precio de la acción de Cencosud cayó. ¿Por qué? Porque pagaron más que lo que valía. De hecho, tardaron años en lograr utilidad positiva en las cadenas de supermercado en Brasil. No sé si están ganando dinero o no, pero años les costó. Y por ejemplo, hace poco, ese mismo grupo económico, Cencosud, dijo que se iba a retirar de los supermercados que tenía en Perú y la acción subió. ¿Cómo retirar? Bueno, eso se llama hacer una desinversión. ¿Por qué? Porque les estaba pasando esto. Salen de la inversión, el activo cuesta más de lo que vale,
por ende van a liberar flujo de caja, recursos, etcétera. La acción reacciona hacia arriba y aumenta el valor. Por lo tanto, esto es el valor presente neto cuando anuncian la compra y dicen, ok, lo compramos en 100, pero el mercado hace sus propios cálculos y dice, valía 85, lo compraron, hay una destrucción de valor, la acción cae. Todo lo contrario. Y esta misma lógica son las que utilizan los fondos de inversión de private equity, que son justo antes de ir a bolsa, venture capital o capital de riesgo, que antes que private equity o capital privado, y antes de eso early stage o seed capital. Entonces la idea es tratar de estimar un rango de valor, porque ellos van a tener claro cuánto es la inversión que van a hacer, pero el rango de valor es lo complejo, y eso, entre comillas, complejo desde el punto de vista de que necesitamos números para poder traducirlo en un rango de valor, y no una estimación por el solo hecho de ser una startup. Bueno, ya la definición es $1 millón de valoración. No, eso es un error absoluto. Entonces, no sé, por colocar $100.000 voy a tomar el 10% de tu empresa. Está bien, pero ¿por qué? Quizás el 8%. Entonces, vamos al siguiente. Tasa interna de retorno. Es un indicador interesante, acompaña también el valor presente neto. Porque lo que dice esto, dice, mire, la inversión es 200 o 100. Y los flujos que vienen en el tiempo son 20. Entonces, fíjese que esta es la inversión, por lo tanto, un negativo. ¿Cuál es el valor hoy que hace que la diferencia entre el valor y lo que cuesta, que la inversión inicial, sea igual a cero? Ustedes dirán, obvio, por Rodrigo, 100. Exacto. 100 sería el valor positivo, perdón, positivo, y 100 negativo, cero. Bueno, ¿qué tasa de interés o qué costo de capital hace que el valor sea 100? 20%. Ustedes dijeron 100 es lo que hace que esto sea cero. Sí. Ahora, si te pregunta, dado los 20 y dado el 100, ¿cuál es la tasa de interés que hace que los 20 sean 100? 20%. Y esta tasa de interés es la tasa de interés máxima del costo de capital máximo que aguantaría el proyecto hasta que el valor presente neto igual a cero. Y esa tasa de interés máxima es la famosa TIR. Entonces, quizá el costo de capital es 10% de este sector. Por lo tanto, el valor sería no 100, sino que 200. Entonces, el valor presente neto sería 100 positivo. Bueno, ese es el costo de capital. Ahora muéstrame, por favor, cuál es la rentabilidad que es máxima que se le puede exigir a este proyecto que hace que el valor presente neto sea igual a cero. Perfecto. ¿Cuánto es la inversión inicial? 100. ¿Cuánto debería ser entonces el valor para que la diferencia sea cero? 100. ¿Qué tasa de interés hace que esto debiese tener un rango de valor de 100? 20%. Y esa es la famosa TIR. Es, entre comillas, fácil calcularlo con dos periodos, pero cuando hay más de dos periodos, es decir, T0, T1, te aparece T2, T3, T4, es complejo, se necesita álgebra matricial, hay que cachar eso, o un buen Excel, un Excel, no un buen Excel, un Excel, o una calculadora financiera. Entonces, por eso vamos a ocupar Excel, pero vamos a un ejemplo desde el punto de vista gráfico. Entonces, ¿qué es lo que es la TIR? Bueno, es la rentabilidad que hace que el valor presente neto de la transacción sea cero. Entonces, imagínense que la rentabilidad del sector es 10%, pero un fondo de inversión viene y dice, no, yo le voy a exigir máximo o le voy a exigir mínimo 20%. Bueno, la transacción va a tener un valor presente neto cero según ese número. Aunque el costo de capital sea 10 y viene el fondo y dice, no, yo exijo 20 a mi inversión, bueno, cero. No va a entrar. Entonces, dicho de otro modo, eh, lo que hemos visto, si uno está el elemento lo que renta el negocio, que es igual al costo de capital o rentabilidad mínima. En este caso era 10%. ¿Y cuál sería entonces la rentabilidad? Quería que lo que cuesta que la inversión inicial sea igual al valor del negocio. Y esa rentabilidad máxima que se le puede exigir al proyecto es la tasa interna de retorno. Entonces,
¿por qué la tasa interna de retorno difiere del costo de capital? Porque el costo de capital, por ejemplo, el 10% depende de la industria, pero la empresa puede tener una tasa interna de retorno de 20%. Por lo tanto, es atractiva porque renta más que lo que cuesta el dinero. Pero a su vez, la empresa podría tener una TIR o el proyecto de 8%. ¿Tiene utilidades? Sí, tiene utilidades positivas, 8%, pero el costo de capital es 10%. Por lo tanto, en la práctica, el valor presente neto va a ser menor que cero. Entonces, cuando comparamos, eh, cuando ocupamos la tasa interna de retorno, lo que estamos haciendo de manera implícita es nombrar al otro indicador que veíamos hace un ratito atrás, que es el valor presente neto. Entonces, ustedes podrían decir, cuando el valor presente neto igual a cero, o cuando la diferencia entre lo que vale y lo que cuesta es cero, significa que la TIR, o la rentabilidad que tiene el proyecto, de manera implícita, o máxima, va a ser igual, perdón, va a ser igual al costo de capital. Es decir, si la rentabilidad que se le exige es igual a lo que entrega el activo, el valor presente neto es cero. Es decir, estaría ganando el que entra solamente lo que cuesta. Por lo tanto, no sería atractivo invertir en una empresa cerrada más encima, donde lo que se le exige al sector es lo que está entregando el proyecto. Entonces, veamos un pequeño ejemplo. eh, y este ejemplo nos muestra tres tipos de proyectos. El proyecto A, que son tres flujos, en el año 1, 10, en el año 2, otros 10, y en el año 3, 110. Tenemos el proyecto B, que son dos flujos simplemente, 10 y 110, y el proyecto C. Bueno, lo clásico hemos estado hablando como si fuera el proyecto C, y aquí quiero mostrarles lo siguiente. ¿Cuál es la rentabilidad que se obtiene, o cuál es la rentabilidad máxima que se le podría exigir al dinero en el tiempo? ¿Para qué? En este cero están los precios de compra, lo que cuesta, y el valor proviene de los flujos en el tiempo. Veamos el primer caso. ¿Cuántos son 110 millones hoy? Bueno, la pregunta podríamos hacerla al revés. ¿Cuántos millones hoy son 110 mañana? O sea, X cantidad de dinero compuesta por uno más la tasa de interés. Estamos diciendo igual a 110. En este caso. Por lo tanto, X, o la cantidad de dinero, va a ser igual a los 110 dividido en uno más la tasa de interés. Por lo tanto, para llevar dinero, disculpen, voy a borrar esa parte. Ups. Ahora sí. Para llevar dinero hacia adelante, tenemos que multiplicar el capital por uno más la tasa de interés, que en este caso serían el capital esperado 110. Por lo tanto, para traer los 110 al presente, tendríamos que dividir los 110 por la tasa de interés, uno más la tasa de interés. ¿De qué depende esa tasa de interés? Bueno, esa es la tasa de interés que nos daría el dato de cuánto es lo que se podría exigir máximo para que entre lo que cuesta y el flujo que se va a generar sea lo mismo. Y en este caso, la tasa de interés que hace que este flujo sea igual a lo que cuesta es 10%. ¿Cómo se calculó? 100, que en este caso es la inversión inicial, por
1 más la tasa de interés es igual a 110, que es el caso que estamos revisando abajo. Por lo tanto, 1 más la tasa de interés es igual a 110 dividido en 100. Y la tasa de interés en este caso va a ser igual a 110 dividido en 100, que es 1,1, menos ese 1 que está acá. Por lo tanto, la tasa de interés que hace que los dos valores sean iguales es 10%. Es complejo hacerlo cuando tenemos dos periodos, sí, ya la matemática ya no es la misma. Tenemos que hacer una serie o la sumatoria de distintos valores presentes. Por lo mismo, tendríamos que extraer dos veces, en este caso, los 110. 110 un periodo y 110 otro periodo. Y los 10 solamente un periodo. ¿Cómo podemos calcular esto? ¿Qué significa? Bueno, ¿qué es lo que hicimos aquí, en este caso, cuando calculamos el 10%? Lo que hicimos fue descontar un trozo del flujo periodo a periodo. Los 110, cuando lo retrocedimos un periodo, llegó a un valor de 100. Por lo tanto, retrocederlo otro periodo, tendríamos que hacer otro nuevo descuento. ¿De cuánto? Otro 10%. Lo mismo en este caso, 110 tendría que tener tres descuentos. Los 10 en este caso tendrían que tener dos descuentos y estos últimos 10 de acá, solo un descuento. ¿Qué significa esto los descuentos en el tiempo? Revisémoslo acá. Si tuviéramos que separar, y nos quedamos con el proyecto A simplemente, y tuviéramos que separar cada uno de estos flujos en el tiempo, y tuviéramos que trasladarlo, dado una tasa de interés de 10%, ¿cuánto sería el cálculo? Bueno, como les comenté, para retroceder en un periodo del año 1 al año 0, los 10, tendríamos que hacer la pregunta igual lo mismo, al revés, ¿qué cantidad de dinero en un periodo se va a transformar en 10? En este caso es 9,1, es decir, 9,1 por 1 más el 10% es igual a 10. Y así hacemos el cálculo. Entonces 10, un periodo atrás es 9,1. Otro periodo hacia atrás le volvemos a sacar un 10%, quedamos en 8,3. Los 110, lo mismo. Quedan en 100, en 90,9 y en 82,6. Y si sumamos el valor presente de cada uno de los flujos, terminamos encontrando que igual que 100, que es el precio de entrada. Por lo tanto, el Excel lo que hace es separar cada uno de los flujos y la calculadora financiera los transporta en el tiempo a una misma variable y esa variable finalmente es la tasa de interés relevante o la TIR, que hace que lo que cuesta, en este caso 100, sea igual a lo que vale. Y en este caso es 10%. Por lo tanto, si ustedes incluyen en un cálculo de tasa interna de retorno, son dos los elementos que tienen que incluir. Uno es la inversión inicial, cuánto cuesta. Y después de los flujos que se generan en el tiempo, que va a ser de dónde proviene el valor. El primero es negativo, porque es la inversión, por eso refleja de manera negativa, y el otro es de manera positiva, más 10 y más 110 en el periodo 3. La matemática que hay detrás es despejar el valor presente de los flujos de caja en el tiempo, y eso igual a valor presente, igual al flujo, partido por la tasa de interés por 1 menos 1 más, 1 partido por 1 más la tasa de interés elevado al número de periodos en el tiempo. Entonces, si el número de periodos es perpetuo, todo esto tiende a cero. Y lo único que queda es el valor presente, va a ser igual al flujo partido por esa tasa de interés, que es justamente lo que hemos estado haciendo tiempo o los ejercicios anteriores. Esto lo vamos a revisar en el Excel ahora en unos minutos más. Continuando con el tercer indicador, eh,
¿qué es lo que encontramos? Bueno, estamos hablando de rentabilidad sobre la inversión o rentabilidad sobre los activos. Sí, nosotros hemos dicho, ok, tenemos que invertir 100 millones. Estos 100 millones iban a generar ventas y estas ventas iban a determinar una utilidad operacional. En este caso eran 20 millones. Y esta utilidad operacional, en función de lo que se invertía, es lo que se denomina rentabilidad sobre la inversión. Y en este caso son los 20 millones que obtenemos dividido por la inversión que se realizó, en este caso 100 millones, o los activos o la empresa. ¿De dónde proviene este dato? A nivel contable, está todo registrado en el balance. ¿De dónde proviene este dato? Es lo que se genera año a año. Por lo tanto, la rentabilidad sería acá 20 sobre 100, 20%. ¿Buena rentabilidad? No lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Porque tenemos que compararla contra algo. ¿Contra qué? Bueno, comparémoslo contra el costo capital del sector. Ok, el costo capital del sector es 10%. O la rentabilidad que logran todos los otros en el sector es 10%. La empresa logra 20%. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, porque está logrando una rentabilidad por sobre el costo capital. Es decir, ¿qué significa eso? Significa que un peso invertido adentro de la empresa vale más que el peso que se invirtió. Veamos el cálculo. Si la empresa está generando 20 millones de utilidad y la rentabilidad que se le exige al sector es 10%, ¿cuánto capital en la práctica debe estar invertido? ¿100 o más? Más. 200 millones. Entonces, cada peso de manera contable hoy vale 2 pesos. ¿Por qué? Porque está rentando 20%, cuesta 10%, ¿significa cuánto la diferencia? Un 100% sobre el capital, porque renta 20, cuesta 10, queda 10, 10 sobre 10 es 100%. ¿Y cómo se llama eso? Rentabilidad sobre la inversión versus el costo de capital. En este caso, como estamos calculando, está invertido 100 a nivel contable, eso es lo que dice el balance, pero está generando una utilidad de 20, por lo tanto, ¿cuál es la rentabilidad que se está obteniendo sobre el capital? 20%. Y ese es el famoso indicador de rentabilidad sobre la inversión. ¿Sirve de manera individual? Eh, sí, porque lo que está mostrando es cuánto renta el capital empleado y que está generando una utilidad positiva. Pero no, podemos concluir que lo está haciendo bien o mal la empresa que está generando 20% de rentabilidad. Usted dirá, pero súper bueno, Rodrigo, 20%. Sí, en la práctica es súper bueno. 20% sobre el capital. Pero ¿qué pasa si todo el resto logran 25? Los hace bien o no? Gana plata, sí, gana plata, pero todo el resto logra 25. ¿Dónde creen que se va a ir el capital? Imagínense ceteris paribus. Las empresas son eh, éticas, las empresas no contaminan, tienen una serie de variables desde el punto de vista de relación con los colaboradores y ahora lo único que nos queda por medir es su desempeño financiero. Todo el resto logran 25, las otras tres que medimos y la que estamos ocupando o empleando logra 20. ¿Es una rentabilidad positiva? Sí, pero todo el resto logra más, por lo tanto en la práctica está destruyendo valor, aunque no lo crean. Y esa destrucción de valor es la siguiente: ¿dónde creen que se debería ir el capital? Si las empresas fuesen transadas o estuvieran la alternativa, bueno, se irían a donde están logrando mayor retorno. Como dije, ceteris paribus, todo el resto igual. Pues son todas buenas, no hay diferencias fundamentales. Entonces ahora la única diferencia es cuánto rentan. ¿Gana plata esta? Sí, pero todo el resto gana más. Por lo tanto, en teoría estaría destruyendo valor. Y esa introducción es esto: Economic Value Added, o valor económico agregado. Es un indicador famoso. De hecho, en Chile se calculaba, creo que lo siguen haciendo, por una empresa que se llama Econsult. Y los que en ese tiempo, cuando yo seguía ese indicador, eh, las que lideraban la creación de valor era casi siempre bueno, un par de monopolios por arriba, y después venían las mineras, que rentaban más que el costo de capital. Aún lo siguen haciendo. A $3 la libra logran rentar más que el costo de capital. Por lo tanto, siguen subiendo en valor. Y las que estaban arriba eran monopolios naturales, por ejemplo, Chile Tabaco.
creaba valor. ¿Por qué? Porque obvio rentaba más que el costo de capital, puede fijar sus precios de una manera inelástica. Y después hacia abajo ya era todo el resto. Los que estaban, y algunas ya estaban definitivamente bajo el costo de capital, destruían valor, ganaban plata, sí, pero destruían valor. Entonces, estas eran las que estaban creando valor, y estas ganaban plata, pero estaban destruyendo valor. Y otras que simplemente perdían plata, por lo tanto, aparte de perder, destruían por definición valor. Entonces, ¿qué significa el valor económico agregado? Bueno, la diferencia entre dos factores. ¿Cuánto renta la empresa? Retorno sobre la inversión, TIR, como quieran llamar, versus el costo de capital. El costo de capital es lo que rentan los otras empresas del sector sobre el capital empleado, y el retorno sobre la inversión, TIR, es vuestro, de la empresa donde están analizando ustedes. Si esta Rodrigo, diferencia... ¿Sí? disculpa, te puse una pregunta. Es que, por ejemplo, ahora tú mencionabas que en general los monopolios rentaban bien y las mineras. Pero, por ejemplo, las mineras comparado otras mineras o la minera como industria minera. No sé si... Excelente pregunta. Las mineras de Chile comparadas con las otras mineras. Ah, ya, perfecto. De otros Sí, países. Sí, exactamente, comparado con Australia, Perú, que tenían costos de extracción mayores. ya, me quedo Sí, perfecto. pero excelente pregunta. Sí, es justamente eso, es compararse contra el resto. Probablemente hay industrias que no están creando valor, como por ejemplo, actores dentro de industria que no están creando valor, como por ejemplo el sector bancario. Ahí están todos iguales y ninguno está logrando mayor desempeño. Quizás los bancos en Chile, porque por razones que nosotros conocemos rentan alto. Pero el resto de los bancos en el mundo no están logrando crear valor. En cambio, hay otros sectores que sí están creando valor, y empresas dentro de esos mismos sectores, como por ejemplo Tesla. Tesla fue considerado mucho tiempo una empresa que vendía autos, producía y vendía autos. Pero ya está considerada en varias industrias, está metida en varias cosas. Pero la práctica Tesla hoy día es la única empresa que está rentando más que el costo de capital del sector automotriz. De hecho, hoy día recién o antes de ayer anunciaba Volkswagen su primer auto eléctrico. Estamos en el 2020. Eh, y recién aparece este auto eléctrico de una marca alemana. Entonces, claramente las industrias están conformando. Hay algunos líderes que aparecen, otros que simplemente nunca más apareció nadie que estuviera rentando más que el costo capital. Así que, ¿qué significa este indicador? Bueno, no sé si te respondí la pregunta. Rodrigo, yo tengo una pregunta respecto a lo mismo, porque por ejemplo, es fácil comparar una empresa ya desarrollada con otras empresas de la misma industria, pero en el ejemplo de una startup, de que al final atacan a distintas industrias, se mueven en muchas industrias distintas, entonces ¿cuál sería ahí el punto de comparación? Excelente. Tendríamos que hacer un costo capital promedio o promedio ponderado. Por ejemplo, si una empresa, en particular startups, imagínense que está en el sector de educación, está en el sector de educación, pero también está en el sector de plataformas vía Internet, y está en el sector de tecnología porque utiliza, por ejemplo, inteligencia artificial en sus procesos. ¿Cuál es la rentabilidad que se le exige al sector de educación? El beta, 1,47, ya tiene un costo de capital de 12%. ¿Cuánto se le exige al sector de tecnología de plataformas software as a service? Tiene un beta de 1,15, ya es un 10% al año. Y la otra, ponle tú, que tiene un costo de capital de 7%. Entonces, ¿cuál es el costo de capital relevante de esa empresa? Bueno, podemos hacer un promedio lineal o un promedio ponderado, en función de cuál de los servicios está más cargado, o en función de eso. Eso se hace actualmente con los bancos de inversión. Podemos calcular un beta promedio ponderado. Por ejemplo, si tú tuvieras que calcular el costo capital de un holding que está en distintos negocios. Por ejemplo, ¿cuál es el costo capital relevante de Quiñanco? Que está en el sector financiero, bancario, perdón, financiero, minero, de transporte, etcétera. Así que eso se utiliza, y una empresa puede estar en distintos sectores, ya sea un holding o, por como dices tú, una startup que está enfrentando distintas tecnologías al mismo tiempo, distintos desafíos, tanto operacionales como comerciales. ¿Aló? No sé si Sí, quedó... es que, por ejemplo, una startup que ataca, o sea, se mueve por la industria de la salud, por ejemplo. ¿Con qué semejante también se le puede comparar? Porque una startup al final está en distinta etapa de crecimiento. Me imagino que otro se le comparará con otros emprendimientos del área de la salud,
o se les comparará con quién? Ahí como que pierdo el punto de comparación. Si, por ejemplo, específicamente en el área de la salud. Sí, hay dos elementos. Uno es el área de la salud, independiente del tamaño de la empresa, va a ser el área de la salud y en el subsector que esté, en particular, si está desarrollando tecnología, o está en biotecnología, o está en healthcare, o está en una industria Y que no está en definición. Pero lo que quiero decir es que en función de eso, va a determinar el costo de capital. Y créanme que esa es la vara por que se están viendo las compañías. No hay la forma de decirle a una startup, mire, usted va a tener que rentar menos. Al contrario, se le exige esa rentabilidad y se le suma otro factor más, que es el factor de que la startup es una empresa que no es transada. Por tanto, no es líquida. Y dado que no es líquida, hay que exigirle un premio por iliquidez. Por tanto, el costo capital relevante de una empresa en etapa de arranque o en crecimiento es lo del sector más lo ilíquida que es y el sector donde esté o el país donde esté operando. Por lo tanto, ahí se le suma el costo capital. Si un 10% del costo capital y el riesgo de liquidez es 7% y el riesgo de estar en Chile, por ejemplo, el Credit Default Swap es 2%, lo que estamos hablando es que el costo capital final para esa startup, dado que está en el sector salud, dado que no es una empresa transada y que tiene su casa matriz en Chile, es 19%. Y así se estima. Súper. Gracias. De nada. Yo tengo una Dígame. consulta. Finalmente, la diferencia entre la TIR y el ROI tiene que ver con los periodos. El ROI se calcula anual para medir rentabilidad anual de la empresa y la TIR como para medir un proyecto a lo largo del tiempo. Así ¿O es es. lo mismo? Así es. Si el proyecto es de 2 periodos, el ROI igual a TIR. Si no, justamente lo que usted dijo. Ah, ok. Sí. Y esto, la TIR, en la práctica implica que usted tiene que ir reinvirtiendo los flujos. Así que es un indicador útil, pero en el caso de una startup va a asumir ese supuesto de crecimiento. Por lo tanto, calza bastante bien. Porque es poco probable que una empresa que está en etapa de crecimiento reparta los flujos como dividendo. Mm. Entonces, no sé si le quedó clara su pregunta. Sí, mi pregunta está bien. Perfecto. Entonces, en este caso sí, justamente lo que estaba usted preguntando, en el caso de la rentabilidad es 20% que se obtiene, ya sea de un periodo o en el caso de varios periodos de la TIR, y el costo de capital es 10%, significa que la creación de valor es lo que cuesta, perdón, lo que se está logrando, que es 20%, menos lo que cuesta, y en este caso sería igual a 10%. Y este 10% sobre el 10% que es lo que cuesta, está midiendo la creación de valor, que en este caso sería un 100%. Por lo tanto, en teoría, si entra un peso en la empresa, ese peso agarra un valor de 2 pesos. Y eso sucede o se ve el reflejo cuando las empresas son transadas en bolsa. Eh, y si no son transadas en bolsa, uno puede medir el desempeño y compararlo contra el costo de capital. Eso se puede medir. Así que uno puede medir la creación de valor de una empresa cerrada, sí. De hecho, rentabilidad sobre activos de 100% puede existir perfectamente en empresas de etapa de arranque y otras con rentabilidad negativa al principio. Eh, por lo tanto, la creación de valor es un indicador si solo si hay una utilidad positiva. Pues si no, por definición, eh, está destruyendo valor, por definición, pues está perdiendo plata. Pero una empresa que gana plata no significa o no implica que está creando valor. Acá, por ejemplo, podría tener la empresa un ROA de 8% o un ROI, que sería rentabilidad sobre la inversión, de un 8%. ¿Eso implica que obtiene utilidad? Sí, pero no es la que debería obtener. Por lo tanto, si fuera una empresa transada, caería el valor, y al caer el valor, ajusta la rentabilidad. ¿Cómo eso? Imagínense que la empresa está ocupando 100 millones y renta 8. Entonces ocupa 100 millones y está generando 8 millones de utilidad. Y el costo de capital es 10%. ¿Cuánto capital ocupan los otros para lograr los 8? 80.
Nosotros ocupamos 100. Por lo tanto, ¿cuánto debiese ser, perdón, el valor económico de estos 100? 80. ¿Destruyó valor en cuánto? En 20. No, pues si están los 100. No, ya no están. Ahora valen 80. Entonces, cuando ahora es 80 y se generan 8, ¿cuál es la rentabilidad que obtiene? 10%. Se ajustó. Subió la rentabilidad porque cayó el valor. Exactamente. Entonces, es un poco lo que sucede en el mercado, uno lo puede observar, y en empresas transadas también puede suceder. Es cosa de recoger el caso de Cowork, WeWork. Iba en teoría creando valor, y de repente apareció realmente la utilidad que obtenían o que iba a obtener en función de todo el capital que se había invertido, rentaba menos que el costo de capital de todo el resto del sector inmobiliario, y dijeron esto no vale lo que vale, y empezó a caer, a caer, a caer, y ni siquiera el fondo de inversión que más ha invertido en ellos quiere seguir invirtiendo en ellos, que es SoftBank. Por lo tanto, eso existe. Y se aplica de esa manera. Entonces, eh, ¿a quién es relevante creación de valor? A todas las empresas. En la etapa que consideren que está, hay que medir cuánto está rentando sobre el capital empleado. Y esta tiene que ser comparada con cuánto están rentando al otro. Va a depender de la etapa. Puede ser en una etapa de arranque la rentabilidad es negativa. En una etapa intermedia la rentabilidad quizás es menor que el costo de capital. Y por supuesto que puede ser en ese momento. Y alguien podría ser estricto y decir, está destruyendo valor. Bueno, es que ese fondo de inversión no entra en la empresa, así es simple, porque no está entendiendo lo que está logrando la empresa. Y cuando ya... ¿Aló? Ya, perfecto. Ya, están viendo también, ¿cierto? Sí. Ya, continuamos. Vamos al último indicador, que son múltiplos de valoración. ¿Qué es lo que es un múltiplo de valoración? Es súper clásico este indicador, es súper utilizado, muchas veces no muy comprendido, la verdad. Un múltiplo de valoración depende del riesgo, absolutamente. Mientras mayor sea el riesgo operacional del sector en particular que se esté evaluando o valorizando, menor va a ser ese múltiplo. Y justamente se refiere a la rentabilidad mínima que se está exigiendo. O en otras palabras, el costo capital. En otras palabras, si es que menor sea el costo capital o menor riesgo tenga el sector en particular respecto al total del mercado, mayor será el múltiplo. Y al revés, mientras mayor riesgo tenga el sector que se está evaluando, valorizando, menor va a ser el múltiplo. Entonces, fíjense acá lo que hemos estado haciendo de manera intuitiva. Están los 20 millones de utilidad. El costo de capital es 10%. ¿Cuánto capital se requiere tener invertido? 200 millones. ¿Cierto? Hasta ahí vamos bien. ¿Cuántas veces multiplicaron los 20 para llegar a los 200? 10 veces. ¿Y de dónde salió ese 10 veces? De acá, del 10%. El múltiplo es el inverso del costo capital. 1 dividido en el 10% es igual a 10. ¿10 qué? 10 veces la utilidad. So, imagínense los mismos 20, pero la rentabilidad que se exige la rentabilidad que se le exige al dinero ahí ya no es 10%, ahora es 20%. Tiene un mayor costo capital. ¿Cuánto capital se requiere tener invertido? 100 millones. ¿Cuántas veces multiplicaron los 20 para llegar al 100? Ahora ya no fueron 10 veces, fueron 5 veces. ¿Y de dónde salió ese 5 veces? Es 1 dividido en 20%, el inverso del costo capital. 1 dividido en 20% es igual a 5 veces. Por lo tanto, mientras mayor sea la rentabilidad que se le exige a un sector, menor será ese múltiplo. Acá era 20%, múltiplo 5. Acá era 10%, múltiplo 10. ¿Qué pasa si la
el costo de capital fuese 5%. Veamos. Imagínense que generan los mismos 20, pero la rentabilidad que se le exige a ese sector, imagínense que el sector de una sanitaria, 5%. ¿Cuánto capital se requiere entonces tener invertido ahora para lograr los 20, dado que la rentabilidad es 5%? 400 millones. Perdón. 400 millones. ¿Cuántas veces multiplicamos los 20 para llegar a 400? 20 veces. ¿De dónde proviene el 20 veces? Bueno, 1 dividido en 5%. 1 dividido en 5% es igual a 20. Por lo tanto, mientras menor sea el costo capital, significa que más certeza existe en esos flujos. Por ende, mayor valor tienen. Y dado que mayor valor tienen, por definición tienen menor costo capital. Esa es en otras palabras, al revés. Si ustedes ven que están valorizando muchas veces un flujo, significa que tiene un tremendo valor detrás. O una tremenda tasa de crecimiento, que lo que hace al final del día es descontar el costo de capital. Es decir, si uno divide en 10%, pero tiene una tasa de crecimiento del 8%, por lo tanto es 1 dividido en 2% en la práctica. Y eso es, si no me equivoco, 50 veces. Entonces, como les comento, los múltiplos de valoración son el inverso del costo capital, o dependen, en otras palabras, del riesgo que tenga el sector. Entonces, mientras mayor sea la exigencia que se le haga a un sector, o mayor rentabilidad exigida, menos valiosos son los flujos que ahí se generan. Entonces, si alguien, en otras palabras, está diciendo yo exijo 5% de costo capital, significa que está valorizando a 20 veces la utilidad. Si alguien está exigiendo 10% de rentabilidad, significa que está valorizando 10 veces esas utilidades. Y si alguien exige más, bueno, significa que cada vez menos veces la utilidad. Entonces, por el contrario, mientras menos se le exija de costo de capital, mayor valor van a tener esos flujos, por ende el múltiplo por definición también va a ser alto, y eso se refleja en el costo de capital. Si veamos una pequeña serie de los cálculos que hemos hecho, que hemos estado haciendo hasta ahora. Entonces, si el costo de capital es 10%, significa que los flujos que se generan ahí, la utilidad, valen, entre comillas, 10 veces. Entonces, si nosotros estamos viendo una utilidad de 20, vemos que la rentabilidad es 10% que se le exige, debiésemos de ocupar un indicador de 10 veces esos 20, rango de valor de 200. Entonces, ¿cómo se determina el múltiplo? Es el inverso del costo de capital, 1 dividido en la rentabilidad. Entonces también podrían decir, oye, pero hay un múltiplo de las ventas. Ya, perfecto. Entonces imagínense que las ventas son 100. Los costos de ventas son 60. Tengo un margen de 40. Imagínense que los costos fijos son 20. Y la utilidad es 20. Entonces, el costo de capital es 10%, por lo tanto el múltiplo es 10 por rango de valor 200. Entonces, ¿cuál sería el múltiplo de valorizar las ventas si el rango de valor es 200? El múltiplo debe ser 2 veces las ventas. 2 por. Entonces, ustedes podrían decir, pago 2 veces las ventas, porque en la práctica están valorizando la compañía en 200, que es una valorización de 10 veces la utilidad. Pero también podría enfocarlo 2 veces las ventas. Y esa relación de cuánto vale versus sus ventas es una lógica que está también en un múltiplo. ¿Y dónde está ese múltiplo? ¿Cuánto queda de las ventas sobre la utilidad? 20%. ¿Cuánto es el múltiplo del costo de capital? 10. ¿Cuánto es el 20% de ese múltiplo? 2. Ahí está. Eso está acá en función de la eficiencia sobre peso vendido, que eso es la eficiencia del estado de resultado. Así que, ¿de dónde proviene el múltiplo? Bueno, primero el del costo de capital. ¿De dónde proviene el múltiplo de las ventas? Bueno, de la eficiencia sobre peso vendido en relación del costo de capital. Y eso se utiliza cuando la mayoría de las veces, algunas se ofrecen 4 veces, 4,5 veces las ventas, 5 veces las ventas.
Lo que están diciendo en la práctica es, no sé, 30 veces la utilidad, 40 veces la utilidad, dependiendo de cómo es la eficiencia sobre peso vendido. Eso depende del estado de resultado de la empresa. Entonces, si viéramos una serie de costos de capital o rentabilidades que se le exigen al dinero invertido, ya sea por una definición del fondo de inversión o porque realmente el costo de capital del sector, significa que está haciendo un múltiplo de 2 veces la utilidad. Si 5 veces la utilidad, ya que es como más clásico, igual, ¿cuánto es la rentabilidad que se está exigiendo? 20%. ¿Y qué es lo que es el múltiplo al final? 5 por 20% costo de capital. Fíjense, imagínense invertimos 100. El primer año, ¿cuánto vamos a ganar? Teoría, 20. Segundo año, 20. Tercer año, 20. Cuarto año, 20. ¿Cuánto vamos sumando? 20 años, primer año 20, segundo año 20, llevamos 40. Tercer año 20, llevamos 60. Cuarto año 20, llevamos 30. Quinto año 20. Quinto año se recupera, llegamos a los 100. Quinto año, quinto número 5, 5 múltiplo. Entonces el payback es el múltiplo, exacto. Exactamente. El múltiplo también puede ser como el X veces que se va a recuperar el dinero. ¿Y dónde proviene el X veces donde se recupera el dinero? Justamente de esta relación entre los 100 y lo que se va generando, que es la rentabilidad. Así que se le está exigiendo 20%, eso es lo que estoy diciendo. Entonces, ¿de qué depende el múltiplo? De la rentabilidad que se le exige. Mientras mayor la rentabilidad, menor el múltiplo, y mientras menor la rentabilidad, mayor va a ser el múltiplo. Entonces, imagínense una exigencia de 1%, que puede ser la diferencia, como les digo, entre una rentabilidad del 7 y un crecimiento de los flujos de 6% al año. Eso haría un costo de capital exigido finalmente neto de 1%. ¿Y eso cuántas veces sería? 100 veces la utilidad. Hoy día, ¿cuántas veces están valorizando Tesla? ¿Cuántas veces la utilidad están valorizando Facebook? ¿Cuántas veces la utilidad están valorizando un banco? ¿Cuántas veces la utilidad están valorizando una startup? Entonces, si alguien dice yo voy a valorizar 4 veces la utilidad del año 1 de la startup, no, esta es una valorización súper injusta. Porque justamente una startup está generando flujos de caja en el tiempo. Espera generar el primer año X, después un poco más, después mucho más, mucho más. Entonces, ¿cómo podríamos reflejar todo este valor hoy? Bueno, un valor presente de los flujos. En lo que yo les decía, haircut a cada uno de los flujos, un recorte a cada uno de los flujos. Pero imagínense que alguien quiere decir 5 veces la utilidad del año 1, no está reflejando todo el crecimiento. Entonces, el múltiplo tiene que ser utilizado muchas veces como un rango de valor cuando la utilidad puede ser del año 2 o del año 3. Y esa utilidad, si uno la multiplica por el múltiplo, finalmente reflejan en promedio lo que podría reflejar el valor presente de un flujo. Así que ojo con ocupar un múltiplo del año 1. Si no, la valorización sería súper baja, lo cual nos mostraría quizá el piso. ¿Lo cual es correcto? Sí, sí es correcto. Si es que los flujos fuesen estables, es decir, si imagínense una sanitaria que va a generar 100 millones, 100 millones, 100 millones de dólares todos los años, es fácil multiplicarlo por un múltiplo. Pero una empresa que está en crecimiento no es tan así. Entonces, ¿cuál es la mejor herramienta? Valor presente. ¿Y cuál es la segunda buena herramienta? Múltiplos sí, pero no del año 1, sino que en los múltiplos de valoración del año 2 y 3 al menos. Eso es hasta ahora. Vamos a pasar al Excel. Entonces imaginémonos esta empresa que vende 100 en el tiempo, se ve muy pequeño, ¿no? Agranda un poco más. Ahí. Yo sí Sí, veo. Ahora ahí sí. se ve. Ya, disculpen, ahora sí. Entonces, tenemos una proyección de ventas lineal, absolutamente lineal, 100 millones todos los años, una estructura de costos, una relación de costo variable del 60% sobre las ventas, lo cual nos deja un margen de contribución de 40, tiene costos fijos de 20, una utilidad ante impuestos de 20, paga impuesto del 27% sobre la utilidad y obtiene una utilidad operacional neta de 14,6 millones.
Según lo que hemos estado viendo, si tuviéramos que valorizar esta empresa, genera 15, 15, 15 siempre utilidad, y el costo de capital fuese 10%, lo que estamos diciendo es que si yo voy a multiplicar un flujo, ¿cuántas veces tendría que multiplicarlo? Bueno, 1 dividido el costo de capital, 10 veces. Por lo tanto, el valor en teoría de esta empresa debería ser 10 veces el flujo, es el mismo flujo siempre, que sería una perpetuidad. 146 millones. Veamos si eso funciona cuando hacemos el valor presente neto de todos los flujos también y cómo se calcula. Entonces, lo primero es determinar el costo capital. Dijimos ya, ok, 10%. ¿De dónde proviene este 10%? Del beta, de la industria, ponderando un premio por riesgo, llegamos a 10%. Con liquidez y liquidez podemos poner 20% si quieren, pero 20% de costo capital. Entonces, ¿qué significa? Que el flujo del año 1 no vale lo mismo que los 15 o los 14, en este caso 14,6. No valen lo mismo en el año 0. Los 15 del año 2 tampoco valen lo mismo en el año 0. Los del año 3, 4 y 5. Por lo tanto, ¿cómo debiésemos determinar esto? Pues tenemos que hacerle un descuento, que es la rentabilidad inversa. En otras palabras, uno entiende que invierto 100 al 10% termino con 110. Eso es, casi todos lo entendemos fácilmente. Pero 110 de un año más, ¿cuánto es hoy? Bueno, depende de la tasa de interés o el costo de capital en el tiempo. En este caso es 20%. Por lo tanto, el factor de descuento o cuánto tenemos que sacarle al flujo del primer año es menos 17%. Del año 2 hay que sacarle menos 31%. El año 3 hay que sacarle menos 42%, menos 52% y menos 60%. Por lo tanto, el valor hoy o el valor presente de los 15 o los 14,6 sería igual a los 15 multiplicados por el factor de descuento. ¿De dónde viene el factor de descuento? Es lo que hayamos estado calculando. 1 dividido en el 1 más la tasa de interés elevado a los periodos. En este caso es 1. El de al lado es 2 periodos, por eso es pequeño. Si hay que descontarlo 2 veces. Es menor, perdón. El tercero 3 veces, por lo tanto es aún menor. El cuarto es 4 veces, 4 descuentos. 1, 2, 3, 4 descuentos. En otras palabras, hoy vale el 48% de esos 15. Entonces, ¿cómo calculamos el valor del flujo o por flujo? Sería igual a los 15 del año 1 multiplicado por su factor de descuento que depende del costo de capital. Por lo tanto, los 14,6 del año 1 hoy valen, con decimales, 12,2. Es decir, si yo invierto 12,2 al 20% debería obtener 14,6. Veamos, a ver. Más los 12,2 por 1 más el 20%. Una vez no. Así que lo multiplicamos una vez no. 14,6. Perfecto. Entonces, 14,6 hoy, o un año antes, dado el 20, son 12,2. Bien. Lo mismo aplicamos a los 15 del año 2. Es igual a 10. Los 15 del año 3, hoy ya son 8. Los 15 del año 4, los 15 del año 5. ¿Y qué más nos falta? Bueno, la continuidad de la empresa. ¿Y qué es la continuidad de la empresa? En otras palabras, debería ser el año 6, 7, 8, 9. ¿Y cómo podríamos reflejar eso? Con una perpetuidad, que es multiplicar X veces la cantidad de esa utilidad. ¿Y de qué depende X veces? ¿De qué depende ese múltiplo? Del costo capital.